Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy les quiero presentar a este muchacho que conocí hace un tiempo y bueno, por resonancia parece que hablamos el mismo idioma. Él se llama Federico Escamilla, es el director de una radio online que se llama Náusica Radio, Náusica con S radio.com. Tiene un programa muy interesante que se los recomiendo, se llama Santa Paciencia, que sale los sábados y domingos a las 10 de la mañana, hora argentina. Y también su esposa, Alejandra Ricciuti, tiene un programa en la misma radio, en Náusica Radio. Te olvidaste de decirme cuándo sale el programa de Alejandra, pero ya me lo vas a decir, que se llama Espiritismo para Todos. Les cuento que Federico lo que hace en su radio es contarle a la gente las noticias no oficiales. Sería como un noticiero alternativo que nos cuenta las cosas que por ahí nos andan ocultando, ¿no? Tal Que no cual. quieren que se sepa. Así que, ¿qué tal, Fede? Te presento Hola y Ceci, ¿cómo estás? yo bien, Gracias acá por... emocionada porque es la primera vez que voy a hablar contigo y que vamos a, bueno, hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Sí, tal cual. Gracias Ceci por tenerme en tu canal y en tus, bueno, en tus redes sociales. Pero bueno, por ahí la gente no lo sabe, pero estamos, creo que pasa siempre lo mismo, ¿no? Pero hace casi una hora que estamos hablando de un montón de otras cosas. Y bueno, son las cosas lindas que quedan ahí después afuera, pero bueno, ahora quedarán la otra información que tenemos que tratar ahora, que es algo que ya habíamos hablado fuera del aire para tratar, porque vos tenés muchísimo conocimiento y yo creo que la gente tiene muchas preguntas, ¿no? Sí, lo que les quería contar es que, así como lo explica muy bien Federico, se dio, ¿no? En estas charlas que tenemos por WhatsApp, porque nos gustan los mismos temas. Y bueno, él me compartió un video sobre geometría sagrada. Él sabía que yo hace unos años que estoy con esto de la geometría sagrada y entonces me decía esto de que cómo se puede aplicar, ¿no? Me estabas preguntando que cómo se puede aplicar a la vida y me encanta esa pregunta porque sí, eh, algo que me pasa a mí siempre, que todo lo que estudio lo necesito aplicarlo, ¿no? Es como que de alguna manera para que tenga sentido y bueno, ¿para qué me sirve esto, no? ¿Para qué me sirve este conocimiento? Claro. Eh, y bueno, básicamente, no sé si tenés alguna duda específica, si no ya arrancamos hablando de geometría sagrada, pero si Sí, querés. sí, para que la gente sepa, yo te pasé un video de Nassim Haramein, porque a mí también me parece buenísimo y creo que después por ahí vos lo podés poner en las descripciones, Ujú. que Nassim justamente, bueno, para mí es una cosa alucinante. Una de las características que nosotros hemos visto y hemos preguntado a una medium de la cual estábamos hablando ahí fuera del aire, si realmente era la reencarnación de Albert Einstein, Nassim Oh, Haramein. Nosotros tenemos justamente un videito muy chiquito que después también lo vamos a dejar en la descripción, donde hacemos las cuentas de cuándo desencarna Albert Einstein y cuándo reencarna Nassim Haramein. Y vos sabés que yo eso lo puse, es un video viejo ya, pero mucha gente dijo que los ojos, principalmente los ojos, denotaban como que realmente era el mismo espíritu. Y realmente el trabajo de Nassim Haramein es una cosa increíble, ¿no? Como mete todo, no es que lo mete, sino como muestra, lo que, conecta. claro, conecta todo a través de la física, porque él es un físico que medita y que vive en Hawái y que surfea, Muy una loco. personalidad muy simpática. Pero, a ver, él muestra todo dentro de su conferencia, pero
yo lo que no vi es la parte práctica, o sea, la parte práctica él en cierta forma se la queda un poco para él, no es que se la queda, pero como que no puede entrar en mayores detalles porque es una charla un poco, no está específicamente para ese punto, ¿no? Pero vos que estás trabajando con la geometría sagrada, estaría bueno saber cómo es la aplicación de lo que cuenta en la vida diaria. No sé, qué sé yo. O sea, eh, desde construir una casa Ujú. a, a ubicar los muebles. ¿Hay alguna relación entre la geometría sagrada y el Feng Shui? Esas cosas son interesantes. Mira, eso que decís es interesante. Yo no sé si se relaciona con el Feng Shui, me imagino que sí, pero lo que sí yo me he dado cuenta, que porque yo me hacía las mismas preguntas que vos, y ahora que sí que lo mencionás a Nassim Haramein, a mí me encanta cómo él conecta todo y eso es más o menos lo que hago yo, con la diferencia de que él es un científico y yo no. Por eso él lo explica desde su base científica. Yo no lo puedo explicar de la base científica porque no soy científica. Pero me hacía las mismas preguntas, ¿no? Entonces, una de las cosas que entendí que la geometría sagrada es un patrón de, de, de creación, por así decirlo, es la plantilla divina, ¿no? Es como, yo digo que es la fórmula con la que la divinidad crea todo lo que existe. Lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales. Bueno, no sé cuánto sabes de geometría sagrada, pero por ejemplo Fibonacci, que descubrió esta curva de Fibonacci, que viene a partir de que él tenía unos conejos y le empezó a llamar la atención ver cómo se reproducían. Y se dio cuenta que se reproducían en cierto patrón, siempre de la misma manera. Mira, Entonces empezó a buscarlo en otras partes de la naturaleza, lo encontró que la naturaleza crece de esa manera, las células se reproducen, las células de nuestro cuerpo se reproducen de esa manera, las plantas crecen de esa manera, las flores, los árboles, y es en la secuencia Fibonacci que es 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, se va sumando el número eh, anterior. exacto, el número anterior, y eso te va, cuando vos lo plasmás con una curva, se crea esta espiral. Y de hecho, así es como crece el universo. Si ves las galaxias, todo va en espiral. Si ves cómo cae el agua, por ejemplo, en un desagüe, va en espiral, cómo se hacen los tornados, todo es en espiral. La naturaleza crea en espiral, en esa espiral de Fibonacci, ¿no? Que es como una elíptica que va creciendo, evolucionando. Eh, entonces, por empezar eso, ¿no? Saber que la geometría sagrada, que se basa en los 5 sólidos platónicos, que cuando se unen conforman esta estrella de David y luego el vector que explica, como te digo, yo no lo puedo explicar científicamente, pero también no es solo eso, o sea, no solo la matriz, porque para crear tiene que haber electricidad, tiene que haber una fuente de energía, ¿no? Entonces, eh, la geometría sería el patrón y la energía, que es todo, que todo es energía, porque no hay otra cosa que no sea energía más condensada o menos condensada, digamos que esa estructura es lo que dirigiría la energía, por así decirlo. Yo, por ejemplo, cuando estudié Reiki, teníamos que hacer símbolos, aprendí símbolos, y yo siempre fui muy escéptica. Yo decía, ¿para qué me sirve a mí hacer estos dibujitos en el aire Sí. para ayudar a una persona, por ejemplo, a sanar? Después, cuando
estudié geometría sagrada, entendí que la energía es neutra y está en el ambiente, es todo. Por fuera y por dentro hay energía, ¿no? Hay protones y electrones por todos lados. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos estos símbolos? Es como dirigir la energía. Es como decir que tenés un campo y necesitas regarlo y necesitas hacer como un caminito para que el agua llegue a donde tiene que llegar. Entonces, la geometría sagrada haría con la energía esto. No. No Muy sé interesante. si lo expliqué bien, pero así es como yo lo veo. Eh, Quería decir algo más, pero ahora se me está yendo, así que seguí con tus preguntas y después lo iremos hilando, porque se me van yendo las cosas a medida que es Vos tanto, sabés es tanta la que información. con respecto al Reiki también me hacía la misma pregunta, hasta que después, poniéndolo un poco en práctica los diferentes símbolos, uno ve que realmente funcionan, ¿no? Y hay una diferencia muy interesante que, para agregar, así entre paréntesis, que yo hice el Reiki, pero la primera parte del curso, viste que se divide en tres partes, yo hice la Entre, primera. Pero los otros símbolos, viste, como es internet, vos los podés averiguar tranquilamente. Pero vos sabés que nosotros que trabajamos dentro de las sesiones espíritas, y hay una parte de la sesión donde, casi al final, donde se hacen pases magnéticos, que es como imposición de manos, ¿viste? uh-huh. Se hace limpieza e imposición de manos, es un ejercicio más mental que otra cosa, pero coparticipa el plano espiritual. Y vos sabés que lo que a mí me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo muchísimo, que yo siempre lo hablo con los reikistas, es que me sorprende muchísimo la diferencia, es como tomar dos aguas de diferentes lugares del mundo, ¿no? No deja de ser agua, pero es Claro. de diferentes partes del mundo. Y vos sabés que yo noto personalmente una diferencia muy grande entre dar energía en la sesión espírita, en la parte de los pases magnéticos, y hacer Reiki. Y vos decís, pero estás poniendo las manos de la misma manera. O sea, estás Pero haciendo una hay especie una de cosa imposición. que cambia, Sí, es la intención, porque ahí está el otro componente y el más importante, nuestra conciencia. Eh, claro, pero vos porque sabés que uh-huh. sí, yo noto esta diferencia, ¿no? Vuelvo a repetir, como que vos podés, el agua, según de dónde la saques, va a tener mayores o menores propiedades. Bueno, podemos hablar mucho del agua, pero me refiero a que me sorprende todavía esto de que, amén de la intención, es como que, viste que a veces las personas hablan de diferentes cosas, o de diferentes ramas del trabajo energético, y uno, por un lado, dice, bueno, pero teóricamente es todo uno, ¿no? Un poco volviendo a Nassim Haramein, ¿no? Y que Nassim Haramein dice que nada se toca, ¿no? Que esto ya Uh-huh. prácticamente está comprobado de que los átomos, lo que dice él es que los átomos no se pueden tocar porque si Uh-huh. no explotan, como Uh-huh. explotan con la bomba nuclear. Entonces Eso, dice eso, que lo, eso lo explican en la película What the Bleep Do We what Know? the bleep. Sí, What the what the Bleep. bleep do you know? Ahí Sí, lo explican. Ajá, sí. exactamente. Y entonces, Nassim lo que explica en esta conferencia muy empática que está en español es justamente esto de que no tocamos absolutamente nada y que es todo una vibración y una repulsión, ¿no? Frecuencia. Entonces, Ajá. Uh-huh. entonces digo, yo pensaba, digo, cuando los diferentes tratamientos, ¿no? Las diferentes formas de manipular esta energía primaria, cómo ya empezamos a sentirla y a diferenciarlo que algo tan sutil, ¿no? Y ahora creo que, bueno, esto de los símbolos que hablábamos también un poco relacionado con cómo será que empezaremos a aplicar ya más fuertemente la geometría sagrada para que nos dé resultados más directos, ¿no? Ok.
yo creo que eh, no me sale la palabra, pero el kit de la cuestión es, o digamos ay, se me olvidan las En palabras, inglés, en decime inglés y en en inglés, no español, pasa no, un nada. desastre, pero lo que quiero decir es que lo más importante es, y ahora se me fue, esto lo voy a editar, te lo juro, porque lo tenía acá y me lo quitaron. Eh, ay, hazme la pregunta de nuevo, por Dios. No, no, no me pueden hacer esto. Ah, ya está, no me acordé. Ahí está, ¿viste? Gracias. Me quieren como sacar, ¿viste? Yo no sé, hay algunos entes acá que me quieren Van y sacar de vuelven, onda. van y Sí, vuelven. pero es que te borran, así como que te borran el disco de golpe. Bueno, Es normal. eh, el tema está en encontrar el equilibrio, Fede. Encontrar el equilibrio en todo lo que hagamos. Por eso son tan buenas las prácticas orientales como el yoga, ¿no? Para encontrar el equilibrio en el cuerpo. Tenemos que entender que todo es energía, pero para que esta energía se active, tiene que haber dos polaridades, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en la energía electromagnética, ¿no? Cuando para hacer fuerza, para crear un campo gravitatorio, necesitamos dos polaridades opuestas para crear ese campo. Sí. Para, para producir electricidad necesitamos también, ¿no? Un polo positivo, un polo negativo. Los seres humanos somos, tenemos energía femenina y energía negativa. Algunos una polaridad más masculina y otros más femenina. Pero tiene que haber una fusión de las dos polaridades. Nassim lo muestra muy bien cuando estas dos esferas que contienen un tetraedro cada una se funden y forman la estrella de seis puntas, la que tengo acá atrás, por ahí. Sí, se ve, no, era para el otro lado que me tenía que mover. Ah, ahí, Invertir en la cámara. ahí se ve, ahí se ve la estrella de cinco puntas, la estrella de David. Bueno, pero son estos dos tetaedros que el que va hacia arriba es el masculino y el que va hacia abajo, que se ve como un cáliz, es el femenino. Sí. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Tenemos que entender que eso, primero, que tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Y cómo se encuentra más rápido el equilibrio? Balanceando nuestros cuerpos principales. La mente sería la carga positiva o masculina y el corazón la negativa o femenina, o el agujero negro del que habla Nassim, ¿no? Sí. Entonces, cuando estas dos fuerzas se unen, pero tiene que ser a una frecuencia, a una determinada frecuencia, y, o sea, las dos estar a la misma frecuencia, a ver si me puedo explicar. Eh, es encontrar el balance entre lo que pensamos y lo que sentimos, porque eso es lo que crea la realidad, porque luego el cuerpo va a seguir lo que esas dos polaridades, el resultado de la unión de esas dos polaridades. Cuando nosotros llegamos a entender que somos dioses, que tenemos esa capacidad de crear nuestra realidad y crear todo lo que sí existe, porque todo lo material que existe en la Tierra, incluso las computadoras más avanzadas e inteligentes, han pasado por la mente de un hombre primero, ¿no? Sí. Terrestre, pero pasó por la mente de un ser. Entonces, tenemos que entender que somos dioses creadores
y que venimos a experimentar en la materia, es eso, cómo crear en la materia. Eso es lo que yo entiendo. Y para mí la geometría sagrada te puede servir desde un mandala que podés, en el que puedes meditar. Bueno, Nassim habla mucho de meditar, de entrar dentro, como te digo, entrar al corazón y observar la mente y para que estén de acuerdo. La mayoría de las veces las personas hacen lo que pueden porque quieren algo, pero piensan otra cosa, o tienen miedo, o no quieren seguir su deseo o su pasión, o lo que su alma quiera que experimente Sí. por lo que los rodea. Entonces es como, a mí me gusta lo que dicen así, porque yo lo vengo diciendo hace muchos años, esto también se lo decía a mis pacientes siempre, esto de que tenemos que hacer como el universo, ¿no? Cada planeta está en su lugar y cada uno orbita en la órbita que le pertenece, pero no se sale de su lugar a ver qué es lo que está haciendo el otro planeta, porque si no se desbarataría todo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, nosotros somos el centro de nuestro propio universo, entonces no quiere decir que me voy a hacer un ermitaño y me voy a conectar con nadie, pero primero tengo que yo estar en mi centro. Primero yo tengo que estar en balance y eso significa ser coherente con lo que siento, con lo que pienso y con lo que actúo. Sí, está llegando el mate. Ah, pero qué Está llegando el bueno. mate. Claro, Pero obvio, estamos en Argentina, está llegando el mate. claro. Acá está. Gracias, señora, gracias. ¿Cuánto le debo? Lástima que la tecnología no está tan buena todavía como para que me lo pases. Todavía no, pero ya está. Todavía, Elon pero Musk ya está vamos a dando vueltas con llegar, eso. vamos a encontrar un agujero de gusano, vamos a meter por ahí y me vas a pasar el mate por la computadora. Bueno, a ver, toda la ciencia ficción se termina concretando. Hay algunas cosas muy imaginarias del hombre que simplemente todavía no tiene alcance, pero estamos viendo cómo de a poquito toda la ciencia ficción, inclusive ciencia ficción que el hombre no sabía, ¿viste? Eso es otro tema que Todo, después podemos tocar. Pero, todo ¿sabés lo qué te que iba a decir? puedas, todo lo que creas en tu mente puede existir, o sea, todo lo que puedas Claro. imaginar puede existir, o sea que Claro, para nosotros, dentro de las posibilidades, si bien dentro del espiritismo los espíritus dicen que el hombre a veces exagera un poco la imaginación, pero la verdad es que nada de lo que el hombre pueda concebir no podría existir. Entonces uno a veces dice, bueno, pero el hombre tiene mucha imaginación. Y yo te digo, en alguna parte del universo, con semejante universo, eso puede existir. Los dragones es existen que en alguna parte del mundo, del universo. sin la imaginación no podríamos crear. Esa es la parte que la gente no Inclusive, entiende. A ver, es que es muy simple, Federico, pero la gente no se pone, no piensa, porque estamos tan domesticados como animalitos que no pensamos. A ver, para que este bolígrafo, esta lapicera, este no sé qué es, que escribe, exista, alguien lo tuvo que haber pensado, alguien lo tuvo que haber imaginado. Es claro, imposible que vos hagas algo, a menos que, bueno, que te salga así de casualidad ¿no? Por obra de, no sé, de que se cayó y se rompió y quedó en mil pedacitos y salió algo bonito, qué sé yo, o sea, ¿no? Pero, por eso, pero si vos realmente vas a crear algo, primero tenés que haberlo pensado. tal Después, cual, bueno, a pero lo por eso, mejor cuando lo vas a poner en práctica no va a salir como lo pensaste, le vas a buscar la vuelta, no sé, hasta que... Pero entonces, sin imaginación, no tendríamos nada. claro, y además, ¿sabes qué? También hay dos cosas súper interesantes y todavía me quedaron de la parte anterior que estábamos hablando, dos cosas también interesantes, pero una es la pregunta, ¿no? ¿Será que en realidad la imaginación no será nuestra captación de lo que existe en el universo?
no claro. estaremos recibiendo el universo que, como dice Nassim Haramein, se autoalimenta constantemente yendo de la materia al vacío, entre comillas, ¿no? Yendo de la Ujú. materia hacia Dios. Es como que lo que dice Nassim Haramein es que nosotros experimentamos la información y la volvemos a introducir, supongamos, podemos decir, los registros akáshicos, como se suele decir. Pero digo yo, la pregunta, ¿no será que nuestra imaginación es como cuando el bebé va aprendiendo lo que existe en el mundo y nuestra imaginación es como que nuestra mediunidad, o sea, nuestra glándula pineal, nuestros sentidos están recibiendo lo que hay, lo que existe en todo el universo y pensamos que es la imaginación o pensamos que es la inspiración, pero por ahí en realidad es eso, ¿no? Vemos que en otras partes del universo existe algo y estamos tratando de manifestarlo, y también relacionados, perdón que lo meta en el No, medio, es pero muy relacionados posible, con, es muy con posible, la y ¿sabes teoría qué del se me centésimo ocurre? mono, Que lo hacemos en los sueños. Pero dale, del seguí. centésimo mono, ¿Qué? perdón que la meta la otra en el medio. No, sí, metela, no pasa nada. No sé qué dijiste Bueno, el centésimo mono. claro, pero que la teoría del centésimo mono está relacionada con la Ah, teoría de Nassim, porque vos fíjate que la teoría del centésimo mono es que un mono de un lado de una parte del planeta consiguieron entender y descubrir lo mismo que los monos de otra parte del planeta, y nosotros sabemos que ellos se comunican en el plano espiritual. No están físicamente en contacto, pero dentro del plano espiritual también se comunican sus espíritus, o sea, y esto también lo sabemos dentro de lo que se sabe de que la materia necesita descansar, que es lo que estabas a por decir vos de los sueños. Cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu sale del cuerpo y empieza a ujú. juntarse con la ley de simpatía, lo simpático se une, y el espíritu es mucho más verdadero que en la carne. Pero vos fíjate que hay un experimento muy interesante que se hizo donde se le impidió el sueño a diferentes animales, incluido el hombre. El hombre duró 11 días sin dormir y ya se estaba volviendo loco y estaba viendo alucinaciones, entre comillas. A mí me pasó personalmente, por eso yo confirmo esto. Y ya termino esta parte. La otra, cuando lo hicieron con los perros y con los gatos, al tercer día que les impidieron dormir, desencarnaron. Una cosa increíble, es como que el espíritu no puede pasar tanto tiempo dentro de la materia sin tener un espacio de regeneración que va por el plano espiritual. Súper interesante. Sí, no, yo estoy segura que cuando, bueno, eso de que nos salimos, y eso lo descubrí porque a mí me pasaba que yo saltaba mucho en la cama. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Y me despertaba, soñaba que me caía y resultaba que terminaba saltando, pero físicamente. Yo decía, esto es una Claro, cosa loca, hasta que entendí que lo que pasaba era que mi espíritu se salía y después cuando pasa algo, por ahí escuchas un ruido, algo que los sentidos de tu cuerpo lo advierten, te despertás así como de golpe y el espíritu entra de una manera tan rápida que hace que tu cuerpo salte. tal cual, Eh, tal cual. Eso por un lado, pero estoy segura, y esto es lo que me ha estado llegando últimamente, que el, a ver, yo siento que los sueños serían como la, la otra parte, como la parte negativa. Eh, pero no en el mal sentido, ¿no? Acá negativo y positivo no quiere decir bueno y malo, son dos cargas eléctricas, ¿no? Que cumplen Tal una cual. función. Entonces, porque yo no sé por qué, ayer estaba pensando, no sé si te habrá pasado, pero a mí me ha pasado mucho, de, por ejemplo, estar bien, pero tener, al irme a dormir, pesadillas o sueños así como de pelearme con alguien, cosas medio desagradables. Y lo inverso, por ejemplo, de estar
de sentirme deprimida durante el día y querer irme a dormir porque es el único momento donde me siento bien. Entonces me puse a Claro. pensar, no será que como estamos en un mundo dual y como te decía, mucha carga positiva, después va a venir mucha carga negativa, porque el universo, la naturaleza siempre tiende a equilibrarse. Somos nosotros los que nos desequilibramos y tratamos de desequilibrar la naturaleza y lo hacemos bastante bien, eso de desequilibrar, ¿no? Pero la naturaleza siempre tiende a equilibrarse. Y Es además, sabido que cuando le robamos terreno al mar, después de un tiempo el mar regresa y se lo cobra y así, ¿no? Entonces, y que a una alegría muy grande le sigue una tristeza de la misma magnitud y viceversa. Entonces, por eso es importante estar en un balance, ¿no? Como yo digo, en el ojo del huracán, para que nada te afecte y vivir tu vida lo mejor que puedas, siendo coherente con lo que te digo, con tu mente, con tu cuerpo, con tu mente y con tu corazón, para que tu cuerpo vaya en una misma dirección, ¿no? Y entonces se me ocurre que los sueños es como cuando descargamos, ¿no? Ahí descargas, porque yo me doy cuenta, inclusive, yo tengo esta teoría de que las cosas feas que vemos en los sueños son miedos que vamos llevando durante el día, reprimidos, que luego como que se descargan, ¿no? Mientras salimos del cuerpo. ¿Vos qué pensás sobre eso? Son mis teorías. tal cual, lo que pasa que yo digo, uy, si entramos en el tema este de la descarga de los sueños, vos sabés que vos tenés una capacidad muy increíble porque yo te escucho hablar y yo, que a mí me encanta comparar, ¿viste? Yo creo que A mí también. es una de las mejores herramientas para saber qué es verdad, ¿no? Y esto es parte de varias cosas. Pero yo te escucho a vos y yo confirmo lo que yo sé por mi lado, por lo que yo he estudiado, por mi Claro. lado. Es una cosa que realmente el mundo, aunque parezca que no, de a poquito y a veces me parece que más aceleradamente de lo que pensamos, está uniéndose en todos los sentidos para el bien, para el bien. Y bueno, ahora ahí vamos a hablar lo de los sueños, pero hay algo que me quedaba dando vuelta, que es súper importante, ¿no? Que también son dos cosas que quedaron ahí un poco dando vuelta. Una de lo que decía Nassim Haramein, que me parece que es un ejercicio muy bueno, que estaría bueno que quede grabado, que viste que Nassim Haramein habla de la meditación y meterse para adentro. Y hay un ejercicio dentro de la meditación hay muchísimos ejercicios, pero hay uno que a mí me pareció muy útil y que vos lo dijiste, lo acabas de decir hace un ratito, de esto de la cabeza y el corazón, ¿no? Y yo he hecho un par de veces un ejercicio que lo había leído en alguna en alguna página de meditación, que es como que vos te metés en tu cabeza, te imaginás como si fueses un hombrecito, así chiquitito, te metés en tu cabeza y haces de cuenta que te metés en un ascensor y haces así y empezás mentalmente, imaginás un ascensor chiquitito así, vos te metés adentro del ascensor y empezás a bajar desde la cabeza hasta el corazón. Es un ejercicio que yo dije, a ver, cualquier persona normal que está todo el día laburando, qué sé yo, dice, bueno, qué tontería. Y sin embargo, cuando vos lo haces, decís, funciona, Claro que funciona. funciona. Es una Claro que cosa funciona. increíble. Con el mismo Y si ejercicio lo pasa lo seguís mismo. haciendo y lo seguís haciendo, te vas a dar cuenta que aumenta tu intuición. Algo que quiero aclarar, es muy importante el uso de las palabras, ¿no? Mayormente no sabemos ni lo que estamos diciendo y es muy importante porque con la palabra manifestamos. Sí. ¿Qué significa intuición? In de interior, inside, tuition en inglés. ¿Qué es tuition? Enseñanza, ¿no? ¿No sabes lo que es tuition? No, la palabra no la conozco. Bueno, La, la, tuition es como, por ejemplo, cuando vas a la universidad, vos pagas por el tuition, pagas por
Eso sí Intuition lo es, conozco. Sí, sí, bueno, esa palabra sí tuition lo conozco. significa, para que no me sale la palabra en español, pero sería, no es entrenamiento, es como Tutela um, no, tampoco. tutela o sí, es una enseñanza. Entonces, Tuition, claro, sí, sí, tuition. Sí. claro, pero si decimos intuition o intuición, inside intuition, enseñanza interior. Claro, Eso es intuición. Y todos creemos que nos baja, que vino de la nube. No, no, está acá adentro. Todos los grandes maestros lo dicen, Nassim Haramein lo dice también, es acá, en este corazón. sí, sí. Y yo creo que ahí está el alma también, que es la que ha recogido la historia de toda nuestra existencia, ¿no? Y que tiene, es la caja de Pandora, es la que sabe todo, es la que tiene acumulada todas las experiencias de nuestra vida. Yo le llamo el Y, GPS o el GPS, ¿no? Entonces, hacer esa meditación que yo le llamo ir a la cámara secreta del corazón, te metes ahí adentro y empezás, es una meditación muy bonita que se puede hacer concentrándote, enfocándote en la respiración y en sentir el latido de tu corazón. Y solamente dejarte llevar por ese latido. Imagínate que estás, yo me imagino que estoy sentadita como un Buda dentro de un corazón rojo. Así me lo imagino, ¿no? Y, y se siente es muy cómodo, impresionante lo que te puede hacer sentís la como mente. un bebé, ¿no? No sé, te sentís cómodo, te sentís protegido, te sentís bien. Y ahí es una buena, a mí me gusta mucho ahí conectarlo con el niño interior, que es este niño que todos fuimos y que está ahí amordazado y callado y enojado porque nadie lo deja ser, ¿no? Que es eso que queríamos ser cuando éramos niños, esas ganas de jugar, de aprender, de experimentar, ¿no? De hacer lo que queremos y preguntarle a ese niño eh, qué le pasa, qué necesita, qué siente, qué quiere. Yo creo que eso es Y lo bueno, primero. sí, y en ese sentido es importante, hay dos cosas todavía importantes y todavía me quedan dos del anterior que todavía no me acuerdo. Es importante, vos sabés que si hay algo que a mí me gustó mucho sobre el espiritismo es el hincapié que hace en la ley de reencarnación. Ley de reencarnación que no es la psicosis, o sea, no es reencarnación hacia atrás. Y podríamos explicar así cortito por qué no se puede reencarnar hacia atrás. Y la gente lo va a entender muy fácil. Cuando vos tenés un sistema operativo nuevo, no lo podés meter en un teléfono viejo. Entonces nosotros, cuanto más aprendemos, más expandimos nuestra conciencia. Entonces no podemos, imagínate, una persona que tenga tantas capacidades que tenga que reencarnar en un perro que se tenga que No, empezar a lavar y a no. limpiar Eso y a siempre me perseguir a otros pareció perros. ridículo y no, coincido con vos. No, no hay involución. Entonces, Hay siempre evolución y como decía Nassim y como yo lo he visto, vamos en una elíptica siempre y claro, en una también espiral. a medida que vamos ascendiendo en esa elíptica, el tiempo se hace más rápido porque tenemos más información, porque todo es información, la energía es información y este campo cuántico que nos rodea es información. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser más conscientes de que todo lo que necesitamos está aquí. Por eso cuando los maestros te dicen o cuando Jesús decía, claro, es la imaginación y la energía está ahí disponible. Bueno, Podemos eso es lo que cambiar yo te... y vamos a llegar a un momento donde vamos a, bueno, ya hay gente que es telequinética, bueno, mi bisabuela dicen que era telequinética, no la conocí, ojalá me pasen los poderes algún día, pero yo sé que se puede Te va a hacer agarrar la NASA. telequinesis, ¿eh? Te va a agarrar la NASA para estudiarte. Mejor no, déjalo ahí. Sí, no, mejor no. Va a llegar un momento que todos vamos a hacerlo. Yo sé que practico la telepatía. Lo hago hasta con mis animales todo el tiempo. Yo ya ni les hablo, lo pienso y ellos actúan. O sea, es que Sí, es sí. una cosa de loco. Ya ni siquiera les hablo. Yo lo pienso y el animal hace lo que yo estoy pidiendo en mi mente. Y me ha pasado de comunicarme telepáticamente con chamanes y yo sé que lo hago desde siempre. Lo que pasa es que siempre estamos dudando, ¿no? Porque nos han hecho creer que no podemos,
que somos, no sé, todas esas porquerías que dicen que somos Claro, lo que pecadores. pasa que también hay todo, sí, hay toda una campaña muy grande, que no vamos a entrar en detalle, pero sí hay una campaña muy grande, este, para aplacar lo de la glándula pineal. Lo pongo así porque la glándula pineal no es solamente la glándula pineal, sino que tiene muchísimas más connotaciones. Y Sí, recomiendo un video que después, yo creo que no sé si te lo pasé, de un psiquiatra espírita brasilero que se llama Sergio Felipe de Oliveira, que estudió la glándula pineal, ok. la cortó al medio y descubrió que adentro de la glándula pineal hay cristales de apatita. Pero quiero volver a Estoy una cosa que segura. Sí. Mm, me parece súper importante, porque lo vamos a dejar todo en la descripción. sí. Hay mucha gente que utiliza y que ha visto y que nosotros mismos lo hemos hecho. Espérate, me había quedado otra cosa ahí dando vuelta. Antes de seguir con esto, que quedó ahí en el tintero. La reencarnación, como estábamos hablando de la reencarnación progresiva, siempre para adelante, y explicamos por qué se complicaría reencarnar hacia atrás, que es lo que mucha gente, por eso mucha gente rechaza la reencarnación. Vos estabas hablando de que mucha gente por ahí a veces se siente frustrada, se le pasa los años, etcétera, y dentro del espiritismo y del estudio de la reencarnación, que no es necesariamente del espiritismo, está también dentro del hindú y dentro de varios científicos, inclusive Estados Unidos tuvo grandes estudiosos de la reencarnación, como un científico que se llamó Ian Stevenson. Después está Brian Weiss, hay varios, o sea que la reencarnación realmente está más que probada en muchos sentidos, y la gente también podría hacer sus propias investigaciones con su familia, etcétera, que es algo que suele pasar con las criaturas, con los chicos chiquitos que todavía Sí, antes de sobre llegar a los todo, 7 años. hasta los 5 o Claro, 7 años recuerdan mucho, sí. Ujú. exactamente, porque ahí a los 7 años se genera esto, también entra la numerología, se empiezan a cerrar, y dentro del espiritismo también está, se empiezan a afianzar los diferentes cuerpos que generan, que forman al espíritu. Entonces es 7, 14, 21, 28. Entonces en cada uno se va generando, se va afianzando uno de los cuerpos de la reencarnación. La primera parte de la reencarnación se da a los 7 años. Y cada 7 años van mudando los guías espirituales secundarios. Cada Ah, persona mira. tiene un guía principal, ¿no? Que es el encargado de esta encarnación que le toca a cada uno, ¿no? Pero después hay guías secundarios que van rotando cada 7 años. Muy interesante esto. Eso Pero lo no lo interesante, sabía. Deberíamos hablar sí, sobre los guías porque esto nos interesa mucho a todos. sí, pero a mí lo que me causa mucha simpatía y mucho dolor muchas veces es la cantidad de sufrimiento que hay por ahí, ahí donde estás vos en Estados Unidos, en este sentido, ¿no? Eh, la gente por ahí se queda, y los medios de comunicación, las películas, todo es como que te encierran en que si no lo viviste en esta vida, se terminó, no lo vas a vivir Mm. nunca más, no vas a poder hacer eso que soñaste nunca más, y sin embargo es todo lo contrario. Un poco estábamos hablando de lo de Nassim Haramein, que Nassim Haramein ha concluido ciertas ecuaciones que dejó inconclusas Einstein. Entonces, eso creo que da una tranquilidad muy grande para las personas, para que digan, bueno, si yo me pongo a estudiar si realmente la reencarnación existe o no existe, bueno, estudiemos esto, veamos si es o si no es. Y si llego a entender, o si llego a poder comprobar de que realmente la encarnación existe, las reencarnaciones existen, ya me quedo tranquilo de que si no lo hago en esta, la puedo Claro. hacer en otra. Es que no tendría sentido de otra manera, ya ni me interesa discutirlo, eso de que somos mortales y que es solo una vida. De hecho, no deberíamos reencarnar más una vez que ahí es donde vamos, ¿no? Y a vivir todo el tiempo que querramos en este planeta y luego irnos a otro, y así es como lo veo yo. De Es hecho, que se sabe que en la Biblia vivían hasta casi 1000 años, ¿no? En Roma.
Entonces, y está comprobado que nuestras células pueden vivir hasta más de 1000 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No llegamos ni a 100, Yo te digo, ¿no? sinceramente, yo gracias, yo con 100, menos de 100 me alcanza, porque la verdad, o sea, a ver, la problemática es que mal que mal, la materia dentro de la reencarnación, dentro de un cuerpo encarnado, la materia tiene necesidades, cosa que el espíritu no tiene. Los espíritus no sienten frío, Sí, calor, hay un pero montón de sabes características. que es una cuestión de frecuencias. Si vos llegás a elevar tu frecuencia, nosotros nos podemos desmaterializar y volver a Sí, materializar, pero como hace no. Jesucristo, como hace Saint Germain. El tema es que tenemos que aprender a generar nuestra propia energía para nosotros. ¿Por qué estamos, que dicen que estamos como en una granja? Sí, es muy posible, no sé, puede ser que estemos para aprender y por eso nos aprietan y nos aprietan y nos aprietan hasta ver hasta dónde aguantamos, porque siempre digo que uno muestra su mayor capacidad cuando hay resistencia. Cuando no hay resistencia, todo es muy fácil y no nos calentamos, ¿viste? Pero cuando nos ponen algo que presiona y que aprieta y que molesta, entonces, bueno, tengo que hacer algo para sacarme esto que me aprieta. Entonces yo creo que en parte el gobierno y todas estas instituciones que nos mienten y que y que parece que no nos dejan ser libres, creo que lo que hacen es eso. Vos lo dijiste hoy anteriormente, estamos saliendo de la adolescencia y yo creo que sí, que incluso muchos todavía son adultos pero actúan como niños en el sentido de que creen que necesitan a alguien que los esté controlando, ¿no? Y le esté dando lo que necesita. Entonces, primero aprender a ser, a entender que nosotros tenemos la divinidad dentro. ¿Okay? Y eso por un lado, obviamente crecer en conciencia y a dónde íbamos, que me perdí. A donde íbamos estábamos hablando de justamente de la cantidad de años que uno puede vivir en un planeta. Ay, no, y estábamos hablando de la frecuencia, que si vos mantenés la frecuencia, entonces sí, estaba hablando Claro. de que estas entidades que nos controlan, a lo mejor es para ejercer esta resistencia, a ver si en algún momento nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder de ser nosotros mismos, de que venimos a experimentar y entonces, cada vez que vas incorporando un conocimiento, tu frecuencia se va elevando Claro. y tus células lo demuestran, lo puedes ver en tu cuerpo porque mejoras en salud, mejoras ya no te enfermas, ya no envejeces tanto, ya, o sea, uno ve los cambios, ¿no? A nivel personal. Y eso es porque la energía, como decíamos anteriormente, es información. Y a más información, más frecuencia, más rápido, más velocidad, y nos podemos mantener en un estado donde no envejecemos, donde no nos enfermamos, y podemos estar en este plano todo el tiempo que queramos, y cuando queremos nos desmaterializamos y nos vamos a otro lado. No necesitamos dejar que el cuerpo se descomponga y se muera. A eso es lo que quería llegar. Eh, Estoy convencida de eso, estoy convencida. Eh, Te iba a decir algo más, pero eso me pasó. Bueno, y una de las cosas también notables dentro del espiritismo es esta característica que hablábamos la otra vez, ¿no? De el libre albedrío es ley, ¿no? Que también está un poco relacionado con lo que dice Nassim Haramein de cómo se comportan los átomos y los protones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, eso es una característica muy importante, ¿no? El libre albedrío es intocable y uno por ahí dice, bueno, es tu palabra contra la de otro. Pero vos sabés que un poco lo que hablábamos, ¿no?
todos pueden ejercer, casi sin importar la situación en la que estén, su libre albedrío, inclusive estando presos o estando inclusive atados en una cama o alguna situación de enfermedad o alguna otra situación parecida. No dejamos nunca de tener nuestro libre albedrío en todo sentido. Hola. ¿Me escuchaste? Sí, Ahí. sí, Ah, te estoy sí. escuchando. Pensé que Bueno, te pero había. fíjate. Sí, yo también pensé que se había quedado ahí. Bueno, pero antes de ir continuando lo que nos queda ahora, había dos cosas que me parecían súper interesantes, que estábamos hablando sobre la creación que tiene el hombre a través de la imaginación y cuán importante es la responsabilidad, ¿no? Porque nosotros tenemos una capacidad, como vos decís, tan grande, ¿no? Mentalmente tenemos tal capacidad, pero vos sabés que una de las cosas que nos mostró este documental El Secreto, ¿te acuerdas del documental El Secreto? Claro, claro, me acuerdo, sí. Bueno, Ujú. que hablaba de cómo funciona la ley de atracción, que vos lo explicaste también cuando trataste el tema de las leyes del Kybalión, es que uno tiene que tener cuidado con lo que imagina. Y Exacto. entonces por ahí las personas, yo digo esto porque a mí me ha pasado y me parece que es algo que también tenemos como una problemática social Ahí diste donde uno la clave con algo que quería hablar, justamente, pero sí, termina bueno, lo que estás diciendo. lo que a donde yo veo que sí hay un problema que como que fue algo que si bien la película, el documental El Secreto lo explicó perfectamente, sí, sí, lo explicó muy bien, la gente por ahí, o nosotros en realidad, uno no tiene que decir la gente, pero la gente se dice en portugués, ¿no? Gente. Pero uno tiene que estudiar varias cosas, a veces tiene que releer para realmente aprender y entender bien, comprender bien lo que está aprendiendo, porque a veces son herramientas peligrosas, ¿no? Entonces, muchas veces las personas por ahí a veces se imaginan cosas y piensan que no pasa nada. Entonces, supongamos, uno de los ejemplos más clásicos que suele pasar es que, supongamos, nosotros tenemos una pareja, ¿no? Estamos en pareja y tenemos una familia. Y sin embargo, por ahí vemos, un poco relacionando con lo que decía Jesús, ¿no? Uno cuando peca con el pensamiento, en cierta forma está pecando. Pecando, entre comillas, pongámoslo entre comillas. No, no Este, es y entre la, comillas y después te voy a explicar por qué. sí, yo digo para que no quede ofensivo, ¿no? Por toda la triste historia que tenemos con la religión y no, con la religión no, con la iglesia católica que ha cometido tantos abusos a lo largo del tiempo. Pero la gente por ahí a veces se imagina teniendo o alguna relación con otra persona, ¿no? O se imagina ciertas cosas y no se está dando cuenta que genera una bifurcación en su camino de vida porque está co-creando, ¿no? Estábamos hablando justamente de esto, ¿no? De la materialización, de la fuerza de materialización que tiene la mente. Entonces, si uno esto es también un poco lo que decía Chico Javier, ¿no? La automatización de la realidad que nos está aconteciendo ahora con todo lo que es la automatización en todos los aspectos de la vida, nos va a dar mucho más tiempo para desarrollarnos mentalmente y espiritualmente después, ¿no? Es la decantación natural. Y esta cuestión de que mentalmente ahora vamos a tener cada vez más capacidad mental y más poder mental. Y esto lo vimos con lo que pasó en el tiempo que la gente tuvo más tiempo para estar en su casa, en este tiempo que pasó, por no decir palabra. Sí, sí. Este, por De eso es hecho, fue importante, lo primero que vi cuando arrancó, dije, qué bueno, porque ahora a la claro, gente no le va a quedar otra que meditar y meterse claro, adentro no le y va a ver quedar sus otra. propias miserias, porque vivimos escapando para no ver, para hacernos los tontos de que no vamos bien, ¿no? Sí, y eso me parece que es algo para todo el mundo, ¿no? Para nosotros, para todos. Es Sí. importantísimo que tengamos control sobre nuestra mente y ahora ya control sobre lo que imaginamos, Claro. porque ya estamos Por entrando en una por época de eso, materializaciones. claro, por eso es que no manifestamos tan rápido.
yo te voy a decir cómo yo veo esto. Y ahora voy a hablar de los planetas, porque últimamente estuve incursionando mucho en la astrología, porque creo que son diferentes lenguajes, ¿no? Y fíjate que la iglesia todo eso lo prohíbe, ¿no? La geometría sagrada, la numerología, ¿no? La astrología, pero resulta que el Vaticano tiene su... La Eh, biblioteca también. Tienes no, una no, y gigantesca además biblioteca. además ese, Ah, sí, ah, sí, ya sé. Sí, sí. el No hay astronómico necesidad. tiene Sí, la estatua esa nueva. no, tiene un centro astronómico más grande del mundo que se llama Lucifer, Ah, sí, que tienen los satélites donde que ven miran los al sol. Sí, planetas. Ajá, sí. Sí. pero ellos niegan o sea, que la astrología o que la numerología tengan algo de cierto, ¿no? Y en realidad, ¿sabes por qué creo que es así el sistema? Porque, ¿viste los chicos cuando los pones en un corralito a jugar o en la cuna y les pones los móviles para entretenerlos? Yo creo que los astros son como ese móvil, pero como son fuerzas magnéticas que nos produce algo dentro nuestro, creo que es lo que nos va ayudando a evolucionar. ¿Me explico? Hasta que en algún momento ya podamos salir al espacio y ya no necesitemos estar en este corralito llamado Tierra, con todos los planetas dando vueltas, no sé, así lo veo yo. A lo mejor estoy muy loca, no me importa, porque en mi locura yo soy feliz y me cuadra. Pero para mí es algo así. Entonces, por eso te decía, todavía no podemos manifestar instantáneamente porque sería un caos, imagínate. O sea, así, que todavía estamos con palo y martillo, nos estamos matando entre nosotros, imagínate con poderes. Eso sería un desmadre. Claro. Entonces, por eso yo creo que venimos a este planeta escuela, y por eso los planetas, por eso la numerología, por eso la geometría sagrada, todo es para que vayamos evolucionando, adquiriendo información para que en un momento dado seamos todos merlines. Eso es lo que yo creo. Bueno, eso acontece en el plano mental. Dentro Claro, de las informaciones que traen los diferentes espíritus a través de la psicografía o eso es canalizaciones, lo que pasa en todo el cuentan. mundo. Claro, cuentan cómo funciona el plano mental, donde el pensamiento se materializa muchísimo más rápido. Entonces, por Pero, eso claro, claro, esta disciplina del pensamiento claro, claro. se manifiesta casi instantáneamente. Está en la literatura espírita, principalmente hay mucho material, pero quien habla mucho de esto también es André Luis, el espíritu de André Luis, que en su última encarnación fue Carlos Chagas, el que descubrió Ah, el mal de Chagas y que sí, empezó a trabajar desde el mundo espiritual con el medium Francisco Cándido Javier, el medium brasilero que ya está desencarnó en el 2002, y escribieron 16 libros. ok. Uno de ellos es el libro Nuestro Hogar, que en inglés se Lo vi, llama, lo esa tradujeron película yo como se la recomiendo a todo el mundo, que Astral City, se llama en inglés. sí, en portugués es no solar, y está en inglés también, yo no sabía, En inglés, el libro se llama Astral City. pero la película no está en inglés, que yo sepa. No, se Ah, llama No no, cuando Solar y dijiste en está. inglés, digo, a lo mejor Sí. se la puedo pasar a gente aquí, pero no. Me encanta esa película, sí, es una de mis favoritas, no solar. No, pero Eh, en inglés le cambiaron la portada, ¿eh? Creo que en inglés también tiene la portada que dice Astral City, la película. Bueno, hay que buscarlo. Astral City, ok. Así lo tradujeron, ¿viste cómo es con las traducciones que cuando las pasan de país la Sí, modifican hace lo según que el quieren, criterio del sí, país? tal cual. Sí, sí. Bueno, Pero, y vos sabés que, sí, ¿qué? Decime. no, 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 seguí Bueno, hablando. lo que sí me había quedado en el tintero era lo que hablaste en un principio, de los dos triángulos, de los dos tetraedros que se unen. Vos sabés que esto es algo que estábamos hablando de la forma de aplicación de la geometría sagrada, y esto es muy interesante. Hay una serie de documentales
que los hizo un colombiano que se llama Fernando Malcún. Fernando Malcún. Y tiene 2 documentales, pero que están basados con muchas fuentes literarias y de diferentes medios y de diferentes libros. Y la primera parte de esos documentales se llama La Conexión Atlante, que habla sobre cómo se vivía en Atlántida. Oh, ok. Es muy interesante. Y la segunda parte se llama El Ojo de Horus, que explica para qué funcionaba cada templo de Egipto y por qué se construyeron las pirámides y para qué servían las pirámides. Bueno, dentro de las pirámides, que hay varios lugarcitos de las pirámides, hay un lugar donde encontraron un montón de vasijas. En varias partes dentro de las pirámides encontraron vasijas. Bueno, dentro de este documental que se llama El Ojo de Horus, de Fernando Malcún, lo que explicaban es que esas vasijas estaban afinadas en una tonalidad, en una frecuencia específica. Entonces, cuando los iniciados iban avanzando espiritualmente y energéticamente, iban mudándose, iban subiendo cuando hacían las prácticas de meditación, y la culminación de la práctica de meditación es esa tumba, es ese sarcófago que encontraron de piedra, que en realidad lo que dice dentro del documental es que ese sarcófago es como un lugar para meditar, en realidad, para hacer ejercicio. ¿Viste? Es como la máquina esta que inventaron hace poco, que es de cero sensibilidad, que la inventaron hace rato, en realidad, hace como 30 años, perdón. No me acuerdo cómo fue el científico que lo hizo, que cuando trabajaban con delfines y terminaron usando esta máquina que vos te metés y como que te anula todos los sentidos, que te sirve para meditar mucho más fácil. ¿No es Tiene como un una nombre. cámara del vacío o algo así? Es una cosa así, pero tiene agua. Sí, sí, Entonces, sí, yo oí hablar de eso, lo que pasa que sabía el nombre en inglés, me parece. Entonces, water bueno, chamber o algo así, cámara de agua, no me acuerdo, pero sí, bueno, sí escuché de eso. Ajá. en desde ese punto de vista, el centro creo que de la pirámide más grande tiene ese sarcófago con una tapa pesadísima, que lo que explican era que los iniciados, cuando ya llegaban a ese punto, se metían ahí adentro, les cerraban la tapa y empezaban a podían salir del cuerpo muchísimo más fácil y experimentar muchísimo más fácil, porque estaba relacionado con la pirámide, que acá en Capilla del Monte, en Córdoba, tenemos mucha gente que trabaja con pirámides. Nosotros Claro. tenemos acá una pirámide cerca donde hemos experimentado en carne propia la cantidad de propiedades que tiene la forma piramidal, bien Yo he hecha. Es dormido con una impresionante. pirámide en mi cama, he experimentado, he hecho terapias con pirámides, ahora ya no tengo ninguna, no las estoy usando, pero sí, yo he experimentado mucho con pirámides y sí, la energía, claro, se forma una espiral dentro de la pirámide. Bueno, y termino con lo que estaba diciendo. Dentro de toda esa práctica donde los iniciados tenían que pasar, primero iban pasando por los diferentes templos y después, cuando pasaban por la pirámide, que las pirámides tenían las vasijas con el agua dentro de las vasijas afinada a una nota musical de la escala, iban en parejas. Mm, ¿Sabes por qué? Masculino y femenino. ¿Por qué? Porque lo que decía era que se anulaban. Es claro, lo que dice el documental. Entonces, es lo que dice Nassim Haramein, que claro. la estrella de David son 2 tetraedros Mm. unidos, y que eso es el masculino y el Femenino femenino, y el... y que, Ujú. claro, y que lo que dice el documental del Ojo de Horus, de Fernando Malcolm, lo que dice que cuando hacían las prácticas de meditación en Egipto, en estos lugares que tenían las vasijas con agua afinadas, al estar una mujer y un hombre, se generaba entre los dos, la polaridad entre ellos hacía que se anulen las fuerzas masculina y femenina, entonces podían
¿cómo es que decía? Trabajar en la neutralidad. Claro, claro. Y es muy interesante, porque vos fíjate que en cierta forma, si los hombres y las mujeres se sinceran en honor a la verdad, por más que ahora tengamos todo un movimiento, que no voy a decir palabras, pero digo, un movimiento tan raro de lo que tenemos ahora, sin embargo, cuando vos te sincerás, te das cuenta que necesitas el polo opuesto para estar bien, para estar equilibrado. Exacto, Porque, exacto. porque si no hay algo que te tira, hay algo que constantemente te tira. Y no es una Ujú. cuestión sexual, porque le pasa a las Es personas una mayores. cuestión energética, es energético. Y si lo comparás con la electricidad, es que, a ver, eh, creamos humanos. ¿Y cómo se produce esa electricidad para crear un humano? Femenino y masculino. Claro, sí, sí, sí. El Lo siento por espermatozoide los que y estén en el contra de óvulo. esto, pero es así. Entonces, son energías opuestas. Entonces, lo que hablas, por ejemplo, de los dos tetraedros cuando se unen, que forman la estrella de David, eso es la estructura del Merkaba, que sería el Claro. vehículo de luz. Es cuando se supone que todos es, y quiero hablar también del agua, que Nassim también habla de que el agua es muy importante. ¿Y por qué? Vos sabés que las moléculas del agua, cuando el agua está viva, cuando el agua, vos tomás el agua que baja de un río o de un arroyo y mirás esas moléculas, tienen la estructura de la estrella de David, tienen dos tetraedros. Eso es lo que forma la molécula del agua cuando está viva. Cuando está muerta, eso se rompe. Cuando el agua que sale de la canilla o agua ahí que está estancada, que no está corriendo, que no está en movimiento. ¿Y sabes cómo se reestructuriza el agua? En espiral. Cuando vos pones el agua en espiral y haces como un remolino, automáticamente las moléculas del agua se reorganizan y forman dos tetraedros que se unen. Y Mirá. eso también se forma en nuestro campo electromagnético, que eso fue lo que quiso, me imagino yo, es lo que dicen los que enseñan la flor de la vida, que fue lo que Da Vinci quiso plasmar en el hombre de Vitruvio, que es justamente cuando estamos alineados, cuando estamos eh, 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 alineados, armonizados y en la frecuencia correcta, estos campos gravitacionales, estas dos tetraedros que formarían el aura de nuestro cuerpo, se alinean, se forma la estrella de David y podemos irnos a otras partes del universo. Sí, Se me y es muy ocurre que es lo interesante. que hacemos a lo mejor al salir del cuerpo, no lo sé. Sí, y es muy interesante porque coincide lo que estás contando también con el trabajo de este científico japonés Masaru Emoto sobre los cristales de agua, ¿no? Súper Correcto, interesante. correcto. ¿Y qué es lo que lo cambia? También la intención. La intención, otra cosa muy importante que quiero decir. Eh, la energía sigue a la conciencia o la mente, sigue a la mente. Entonces, donde pongas tu mente, donde pongas tu conciencia, ahí va a ir la energía. Por eso es tan importante saberlo, porque cuando hablamos de pecar en la mente, bueno, es eso, es como que si yo estoy pensando en algo, aunque no lo esté haciendo, mi energía está en ese lugar y creando lo que estoy imaginando. Hay muchas personas, por ejemplo, que terminan eh, siendo agredidas o les roban o les pasa algo porque todo el tiempo están con ese miedo fabricando eso y que va a hacer que por afinidad
atraiga a un agresor. Eh, Sí, tal cual, ¿no? Un poco como decía Jesús, ¿no? Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. claro, ujú, Sí, algo sí, así. eso también está muy relacionado con la cuestión de la materia, ¿no? El apego a la materia, que no quiere, que no, no tiene nada que ver con el uso de la materia y el uso de las necesidades de la materia, obviamente. Pero sí es algo que necesita mucho trabajo de nosotros, ¿no? Porque, bueno, un Sí. poco como está que tenemos varias cositas en la radio, ¿no? En la Nausica Radio, que tenemos varios mensajitos ahí que aparecen cada 15, 20 minutos, y hay uno de Claro, esos mensajitos actúan justamente que subliminalmente. habla de qué es lo que nos llevamos realmente cuando desencarnamos, porque en honor a la verdad, ninguno queda para semilla, o sea, hasta la Exacto. fecha, por lo menos no hemos conocido gente que siga viviendo eternamente, Lo sí en que te espíritu. llevaste es lo que experimentaste, lo que aprendiste. Ahora, si te quedaste toda la vida cuidando la casa para que no te la roben, y bueno, te vas a ir sin Como nada. decía, Eh, ayer estábamos escuchando, ¿sabes qué? A Facundo Cabral. mm, Facundo Cabral, ¿te acordás de Facundo Cabral, el sí, cantor argentino? claro que me acuerdo. Sí. Que después de que perdió la Bueno, familia se despertó. es No una sé si cosa le había increíble lo pasado de antes, Facundo pero Cabral. maravilloso lo que le pasó, sí. Es un maestro en sí, ¿no? Y él decía que el conquistador, por cuidar lo conquistado, se vuelve esclavo, se vuelve esclavo. Exacto, exacto, esa es mi teoría. Por eso a mí no me ata nada a esta tierra. Fede, Sí. respondimos las preguntas, porque yo también tengo preguntas, no sos el único. ¿Respondimos las preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Vamos, ¿qué te parece? Sí, hemos respondido, para mí sí, o por lo menos hemos puesto algo de Hemos utilidad puesto con a pensar a respecto, la gente, ¿no? sí, y algunas que otras cositas prácticas, qué sé yo, yo acabo de aprender que Eso, unos haciendo así cuantos con tips. el agua se rectifica el Sí, agua o por lo menos sí. vuelve a su También hay estado. técnicas de spinning, de voz, dar vueltas, porque eso también activa una frecuencia, eh, Vos sabés que, cosas que he vos sabés que practicado. no hablamos de varios científicos, que esto podríamos hacerlo en otros programas, pero hubo muchos científicos prácticos que uno de ellos tenía máquinas que se prendían con el pensamiento. Pero no vamos, agua y pensamiento, pero no vamos a hablar de eso, porque funcionaban con resonancia, es muy interesante, está el material, no es algo Bueno, inventado, pero había un científico también que tenía un sistema de agua que estaba relacionado con el toroide. Yo ahora no me lo acuerdo, me lo hiciste el acordar, toroide. y que El él tenía universo es un como, toroide. bueno, él tenía como un sistema donde hacía que el agua girara. Hay como hicieron un mini documental muy casero sobre los descubrimientos de este hombre, y de cómo generaba una especie hacía que el agua se generara en toroide, generara un toroide creo que era para, no solamente Hacía para generar más fuerza. como Muy una interesante, bobina de agua. es muy interesante, sí, sí, la verdad Es como que una hemos bobina de tenido. agua, sería. Sí, en realidad él lo que hace es acomodar el terreno o acomodar los caños, entre comillas, para que el agua esté constantemente haciendo lo que hace como cuando tiras la cadena. Pero que Ah, constantemente, cuando pase por los caños, haga eso, que esté constantemente claro, girando. así estaría viva. Y así nos Esto es lo que reactivaría me el hiciste acordar cuerpo de eso. y no nos enfermaríamos con ese tipo de agua. Yo Muy soy interesante. una persona que sabe mucho en España acerca del tema y también hay videos que te puedo pasar, pero sí, necesitamos agua viva, porque eso también ayuda a desintoxicar el cuerpo y a
tenemos que entender que somos cuerpos electromagnéticos. Entonces hay que aprender eso, que si estamos en la frecuencia necesaria, si estamos vibrando energéticamente a cierta frecuencia, realmente nos vamos a mantener sanos, felices, estables y vamos a empezar a atraer lo que queremos y no lo que no queremos, que eso es lo que venimos atrayendo por ignorancia, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 ahí hago una pregunta así súper cortita. Ustedes, porque está relacionado con lo que estábamos hablando, ¿ustedes allá o vos personalmente están sí. usando el agua de mar? Porque estamos hablando un poco del agua y acá nosotros consumimos agua de mar, acá es muy común en Capilla del Monte, hay mucha gente que toma agua de mar. No, vos sabés que acá, que yo sepa, nadie sabe. Yo lo he hecho cuando estaba en la Florida, ahora tengo muy lejos el agua de mar. Ah, tengo una persona que está en el mar, le voy a pedir que me traiga agua, me hiciste recordar ahora. No, pero no, pero no es cualquier Hay que agua de mar, pero es filtrarla. un proceso, tenés que pedirla, claro, tenés que pedirla, pero bueno, para que la gente lo sepa, esto no es un invento nuestro, esto lo descubrió René Quintón en el año 1900 en realidad, por esa No, sí, época, sí. y era lo que se usaba en las guerras, en la Primera y en la Segunda Guerra, cuando los soldados necesitaban plasma, no era que llamaban por teléfono y decían, che, mandame un Y poco suena de sangre lógico, porque a del ver, banco de el datos. mar tiene todas las sales y los minerales que necesitamos. A ver, ¿por qué nos asombramos? Es como que siempre queremos buscarle, tratar de inventar algo que no está inventado en la naturaleza, ya está todo inventado en la naturaleza. Todo lo que nosotros Claro, necesitamos está ahí. vos sabés que por qué te digo lo del agua de mar, amén de que te era una pregunta, porque Sí. lo que hasta hace nada, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando, vos estábamos hablando por el chat, pero también Ujú. estábamos hablando con Alejandra, que yo empecé a ver personas dentro de nuestro movimiento, un poco más el movimiento activista, que están utilizando los mismos componentes, las mismas plantas, los mismos recursos que nosotros utilizamos acá. Entonces, cuando hoy estuvimos hablando por él de las propiedades del romero, y yo he visto otros activistas que hablaban, qué sé yo, las propiedades de, qué sé yo, de la ceolita, de un montón de materiales que usamos nosotros también acá. Y yo digo, ah, me pareció una cosa buenísima ver que, si bien estamos en dos países diferentes, tecnológicamente diferentes, que son pareciera en cierta forma el día y la noche, dentro de Pero todo dentro de este movimiento de regeneración que está pasando la humanidad, usamos lo mismo. O sea, usamos el claro, igual romero, usamos el agua de mar, esto usamos es las como mismas el cosas. centésimo mono, pero además con esto del internet y que hubo hay tanta inmigración en este país, claro, que nos enteramos de todo. Pero Fede, eh, creo que queda mucho por hablar, me encantaría seguir no sé, entrevistándote, si te gusta, hablando de todas estas cosas y ir compartiendo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque de eso se trata, debatirlo, a ver qué es lo que pasa por tu mente, qué es lo que pasa por la mía, hacer un mastermind y seguir descubriendo y experimentando en esta maravillosa vida. ¿Qué te parece? Tal cual, sí, siendo útiles unos a los otros, ¿no? En todo sentido. Sí, porque así también aprendemos y nos Parece que beneficiamos, ¿no? Parece es que que qué. vos sabés que el otro día lo hablábamos, el otro día lo hablábamos en el programa de radio, no me voy a extender mucho, pero que realmente si uno saca de la ecuación el dinero, todas las cosas que hacemos como humanidad es en servicio al prójimo. Sí. Y Servimos constantemente. el dinero se va a ir en estos 20 años. No sé en qué momento, pero se va a ir. Porque si te das cuenta, el dinero lo necesitamos para pagar la energía, que en realidad es libre y gratuita.
Una Sí, vez que además el resolvamos dinero, el tema de la energía y que nos pongamos todos de acuerdo en que no necesitamos pagar por la energía porque es libre y gratuita, se va a acabar el dinero. hay una psicografía de Chico Javier que está en, bueno, Chico Javier escribió 412 libros y después tuvo libros homónimos y ya llegó hasta los 500 libros, pero hay Wow. un mensajito que escribe el guía espiritual de él que se llama Emmanuel y habla sobre el dinero, ¿no? Y explicando el por qué Dios puso el dinero en el mundo para incentivar al hombre a que haga, ¿no? Por eso que vos decís que desde el día de mañana, un poco como en Star Trek, ¿no? Hay un libro que se llama Treconomics, creo que se llama, que habla sobre la economía del futuro, cómo podría ser basándose en la serie Star Trek. Viste que en la serie Star Trek hay varios capítulos que hablan de la plata, que no hay plata, que ellos No, no no sé, trabajan no más la vi la con el serie. sistema monetario. Entonces, esta cuestión, ¿no? De uno, de darse cuenta uno de que estamos en cierta forma, no, en casi todas las formas, sirviendo, estamos constantemente si no tenemos la plata de por medio, estamos sirviendo al prójimo, ¿no? Hacemos arte, damos clases, tenemos terapias y todo para ayudar al prójimo. Es una cosa de no creer, pero este Jesús era un genio, la verdad que No, no, cada sí, vez por eso más. por eso no me meto tanto en teorías conspirativas, porque yo estoy segura que hay un plan divino y todo es perfecto. Mm, Todo es perfecto. Amor tal mío, cual. vamos a terminar. Ya no me puedo extender más, pero me encantó hablar contigo y Gracias, igualmente. que se repita esta mateada. La próxima prometo tener mi mate en lugar de café Sí, para sí, sí, después acompañar. preguntarle, hablarle a Judy que anda dando vueltas también buscando mate por ahí. Ah, bueno. No, pero es que ella Un par de días. está por allá arriba, ella está en Nueva York y yo estoy en Carolina del Norte. Hace tiempo no nos Más vemos. abajo. Sí, más abajo. Bueno, Pero bueno, bebé. me despido como siempre me despido en la radio, ¿no? Que Dios nos bendiga, seamos buenos, que es la mejor medicina para todos los males en este y en el otro mundo. Gracias, me encantó esa despedida. Lo vamos a Sí, tener en cuenta. Un bueno, besote. muchísimas gracias por tenernos. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, chao.